de Dios y de la Patria, damos inicio a la Comisión de Seguridad Pública. Se abre la sesión. Bien, saludo a las señoras y señores senadores y también a la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao, y también tengo entendido que está don Fabián Caballero. ¿Cómo está? De la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile. Vamos a continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, boletines números 15.940-25 y 15.984-06 refundidos. Tal como habíamos definido, vamos a tener hoy día una jornada de audiencias y de acuerdo al tiempo vemos si seguimos con las indicaciones y solicito cuenta al señor secretario. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. En la cuenta figura una comunicación de 11 de agosto del 2025 de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ACEMUCH, mediante la cual solicita que sus representantes asistan como oyentes a la sesión de hoy, que tiene por objeto continuar con el estudio de las indicaciones al proyecto de ley que ha sido convocada para la sesión de hoy día, señor presidente. Estamos haciendo las disposiciones de espacio, presidente. Tenemos un poco de estrechez, pero depende de la autorización que ustedes den, por favor. Cuenta, señores senadores. Puntos varios. Bien, tenemos dos temas que resolver. Primero es una audiencia de la región de Tarapacá, que habría quedado para el día 2 de septiembre. ¿Ya? Entonces solicito el acuerdo para poderlo recibir con fecha 2 de septiembre a un grupo de dirigentes, que esto fue dado en la cuenta del día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? Es un tema de seguridad, obviamente, de la región de Tarapacá y que involucra también a, vienen dirigentes de Arica y Parinacota y está solicitado por la senadora Luce Bensberger. Martes 2 de septiembre. ¿Están de acuerdo? Acuerdo. Y quisiera que esto lo vamos a definir sí o sí al final de la sesión para ver, porque hay una solicitud también del alcalde de Concón, que fue leído ayer en la cuenta. Entonces, o le ofrecemos una audiencia ya para la semana siguiente, o si es que en definitiva hay ánimo de que algunos miembros de la comisión quieran aceptar esta invitación del alcalde para ir a terreno. Toda una decisión que habría que tomarla. Creo que tenemos tiempo y lo podríamos tomar de aquí a la próxima semana. Bien, en relación entonces a la audiencia, vamos a comenzar ofreciendo la palabra al presidente de la Confederación Nacional de Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, y hasta dos organizaciones vamos a tener presentes, por lo tanto también podrían presentar. Ya, pero de UFEMUCH entonces estarían Lorena Menares, José Manuel Escobar, Pedro Zúñiga, Cristian Gajardo y Jaime Olate. Y de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH, su presidente don Fabián Caballero y la señora Samantha Valdiviano. Sí. Ya. ¿Señor secretario? Sí, perdón. Acaban de avisarnos que se ha excusado el señor Eduardo Pastene, de la Confederación Nacional de Unión de Funcionarios Municipales de Chile, pero han enviado un representante en su nombre. Cristian Gajardo.
Cristian Gajardo, que vendría en reemplazo del señor Eduardo Pastene. ¿Qué función cumple? Él es el encargado de la Comisión Técnica de la Confederación UFEMUCH. Ya, presidente. Por 15 minutos. Tiene la palabra entonces el señor Cristian Gajardo de UFEMUCH, de la Confederación Nacional. Tiene la palabra don Cristian y agradeceré que sea exacto en los 15 minutos. Gracias. Sí. Muy buenos días, senadores, subsecretaria. En representación de UFEMUCH hemos estado constantemente en la discusión del proyecto, tanto en la Cámara como anteriormente en la Comisión Unida. Hoy pedimos este espacio nuevamente en los trabajadores. En representación de nosotros, UFEMUCH, también está con nosotros y nos acompaña la organización histórica de los funcionarios municipales, que es ACEMUCH, que en este caso es la secretaria general, Lorena Melares, que nos acompaña también. Primero, manifestar que nosotros permanentemente hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto y lo hemos manifestado desde el punto de vista que ha nacido sin la conversación ni el diálogo con los trabajadores. Hemos visto la discusión y hemos seguido el debate y obviamente uno entenderá lo difícil que es para nosotros hoy día sentarnos acá cuando ya obviamente hubo una votación mayoritaria por parte de los senadores, 46 senadores en la discusión general, pero aquí estamos igual, tenemos que seguir mostrando nuestras diferencias o nuestras indicaciones a que el proyecto en sí, digamos, no reconoce o no tiene y de una u otra forma nos va a terminar afectando más que a los trabajadores municipales, sino que al sistema municipal. Nosotros en este caso estamos desde la línea de defensa desde el sistema del municipalismo y en este caso de los trabajadores municipales en general. Primero, bueno, tenemos una presentación que la vamos a dejar para que la puedan ver y la puedan estudiar. En principio, vamos a referirnos al Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022-2026 y dentro de su análisis y de sus propuestas dice que este rol nuevo que van a cumplir los municipios son con recursos necesarios para desempeñarse. Así lo ha planteado en la discusión tanto en general como que se ha dado por parte de la senadora Ebensperger, que ha dicho que este proyecto no tiene los recursos para que el sistema funcione bien y vamos a tratar de explicarlo en la presentación, en ese sentido. Dicho eso, se ha manifestado, digamos, que con los recursos del royalty, efectivamente con esto se resuelve el problema de recursos para que los municipios puedan invertir en seguridad a través de estos servicios. No obstante, si uno se va a la discusión histórica del royalty, se va a encontrar de que ninguno de esos análisis está disponible para efectos de seguridad. Acá nos está representando al gobierno la subsecretaria y en esa misma discusión ella en su condición de presidenta de la Asociación Chilena siempre se manifestó el tema de inversión en servicios básicos, en salud, en educación, en saneamiento, pero en ningún caso los recursos del royalty estaban disponibles para el sistema de seguridad, como hoy día así se plantea. Cuando se habla del fondo plurianual, si ustedes los dividen, los municipios no van a tener los recursos necesarios para fortalecer este sistema. Y ahí viene el primer debate, o sea, cuando se discute la contratación de nuevos trabajadores para el sistema municipal, y para cumplir, ahí aparentemente hay una distorsión o una mirada de desconocimiento del mundo municipal porque el sistema del gasto en personal de los funcionarios se concluye, o sea, se ejecuta todos los años en función del gasto del 42% de sus ingresos percibidos, ¿cierto? Y cuando dice se busca la salida alternativa de que sea el Código del Trabajo, este costo por Código del Trabajo también es parte del 42. Entonces, a diferencia de nuestro sistema, con el sector centralizado, es que si usted, ejemplo, cuando se construye el Ministerio de Seguridad,
se deja establecido los cargos, ¿cierto? Los que van a representar, pero ahí se establece una glosa presupuestaria que va a cubrir eso. En el mundo municipal tenemos que ir dentro del gasto que hoy día tenemos para poder cubrir el 42%. Y solo a modo de detalle, va a estar en la lámina que les va a llegar, hay comunas como La Cisterna, que está hoy día cerca del gasto del casi de su 42% al 97% de gasto. Los Prados 96%, Chañaral 95%, Los Álamos, estamos hablando del 42%. Por tanto, si hoy día le vamos a inyectar más trabajadores, ya sea por la vía de la planta, de la contrata, o inclusive por la vía del Código del Trabajo, como lo establece el proyecto de ley, de una u otra forma es inviable desde el punto de vista del gasto en personal y de los trabajadores municipales. Y eso es un tema que se tiene que debatir. Ahora, nosotros lo hemos planteado anteriormente en la Comisión de Seguridad y Unida, digamos, de Gobierno, y tenemos ahí infinidad de funciones que hoy día cumplen los municipios, como educación y cultura, salud pública y protección del medio ambiente, asistencia social y jurídica, capacitación y promoción del empleo y fomento productivo. ¿Cierto? El turismo, el deporte, y así vamos sumando más y más atribuciones, y obviamente no podemos de este 42% tomarlo para solo enfrentarnos en seguridad, ¿cierto? Ese es un primer punto que queremos establecer. O sea, uno entiende que se habla de contratar 1.000 funcionarios para seguridad pública en Santiago cuando la planta es de 1.400, la normal. Entonces, ¿qué pasa con las demás funciones? Entonces, no podemos ahogar el sistema en este sentido de la contratación de los funcionarios. Bueno, nosotros en sí siempre hemos dicho que el proyecto no nos satisface porque en principio parte de la idea de esto de con su idea matrices, que es un plan que se centra en el desafío de disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a la seguridad, y eso el proyecto por lo menos no se reconoce, salvo en los aportes que podría entregar la Subsecretaría de Desarrollo en función de ciertas tipologías de municipios y ciertos elementos. Y bueno, y trata de fortalecer el rol preventivo de las municipalidades, pero eso es lo menos que uno observa. Bueno, dentro del objetivo del proyecto hay muchos, están en la presentación. Obviamente voy a tratar de acotar el tiempo para darle un espacio a Lorena para que pueda también expresar desde la Confederación. Hace mucho, un segundo, si usted lo permite, señor presidente, perdón. Sí. Bueno, el seguro de vida es un contrato diseñado para brindar protección financiera a sus seres queridos. O sea, cuando se nos habla de que el proyecto tiene un seguro de vida y la definición que uno puede encontrar básica es solo para que se genere un espacio digamos, cuando la persona fallece. Y eso creemos que es injusto, no reconoce otros aspectos. El proyecto en el artículo 7, en su inciso final, cuando dice no hay director de seguridad pública, obliga a que otros funcionarios puedan asumir ese cargo, pero lo obliga a tener las funciones. Pero a ese funcionario no se le pregunta, no se le dice, usted como funcionario de carrera va a asumir las funciones de seguridad pública. ¿Se lo preguntan? No, o sea, lo tiene que hacer. Después, cuando el alcalde está facultado para nombrar a cualquier funcionario en función de, ya sea contrata o planta, en esta función, y más en el artículo 13, nos indica que si no se cumplen los requisitos de capacitación, va a cesar en el cargo. O sea, si es un funcionario de planta o un funcionario de contrata y no cumple estos requisitos, obviamente podrá cumplir otra función dentro de la institución. Bueno, hay infinidad de funciones ahí que ustedes ya las tienen más que vistas, ¿no? Para nosotros, obviamente, queremos centrar la discusión en otros debates, pero está la prohibición en inspectores de hacer actos propios de las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto? Detención en caso de flagrancia. Dice deber de coordinación, o sea, le entrega al funcionario el deber de coordinarse con los funcionarios de seguridad pública. Eso es una tarea que debiera enfrentar el sistema, el municipio en general, no solo el trabajador, ¿cierto? Bueno, aquí no queda claro cuando se está hablando de seguridad, porque en algunas indicaciones se empiezan a involucrar a los funcionarios que hacen hoy día la inspección normal de los municipios. Y ahí hay un montón de infinidades de funciones, digamos, como el decreto de ley 3063, la ley de alcohol, la ley de tránsito, ¿cierto? Y diversas ordenanzas. Y de una u otra forma, el proyecto, entre comillas, no está invitando a ser funcionarios todos de seguridad pública. Y eso es un debate que hay que centrar de una u otra forma, porque si no, las municipalidades van a perder
su rol, digamos, de control en materia de cosas básicas que hoy día requiere la comunidad, como controlar los locales comerciales, ¿cierto? En las funciones de coayudante, perdón, se nos da el patrullaje mixto, ¿cierto? Y se nos permite la colaboración en medida de protección de víctimas de violencia intrafamiliar. Ahí, bueno, ya hay que recordar el fallecimiento del funcionario de Macul en una función de estas características. Nos hace mucha sentido, mucha preocupación que cuando se habla de elementos defensivos y de protección de los inspectores de seguridad municipal, ya las municipalidades, y este es uno de los segundos debates que nosotros queremos plantear, o sea, ya las municipalidades sin ley, y ante varias instrucciones de la misma Contraloría les decía que no podían ser policías municipales, pero ustedes pueden buscar hoy día, podemos buscar, en las imágenes vamos a encontrar que municipios tenían su logo como policía municipal, principalmente la municipalidad de Cerro Navia, que la misma Contraloría se lo había indicado que no podía ser así. Y aquí se incorpora que los funcionarios tienen hoy día la posibilidad para defensa, dice sí, para defensa, el uso de algunos elementos como la lacrimógena, basada en pulsación eléctrica o armas de aire, dejándoselo al presidente. O sea, ¿qué queremos decir? Cuando partió esto de la seguridad ciudadana preventiva, era recorrer los territorios. Pero con estas acciones, con estas propuestas, con estas indicaciones, si ya pasamos la línea de lo que teníamos establecido como municipalidad, lo va a ser más grave aún cuando esto se provoque con una ley como la que está hoy día, porque además hay intenciones de, ejemplo, que en el caso de estos mismos elementos, los carabineros estén constantemente capacitando a los funcionarios, o sea, en la línea de seguridad. Bueno, respecto al seguro de vida, ya lo dije, lo único que permite que, y aquí es donde empezamos a hablar de los otros funcionarios que se van a dedicar a inspección y labores a lo mejor más complejas. Para que un funcionario normal de la municipalidad que hoy día cumpla otro rol de fiscalización en materia de obras, que también son complejas en materia de locales de alcoholes, el alcalde estará en la facultad de poder darle de acceder al seguro, ¿cierto? Y ese seguro ya usted, me imagino que lo tenemos claro, dice, o a lo menos de 225 UTM, que son cerca de 9 millones de pesos. Y ya lo decía anteriormente, quedó fuera esto de lo que es el seguro, digamos. Respecto de los otros elementos defensivos, el artículo 46, perdón, ahí es donde le dice a los otros inspectores que sí pueden acceder a elementos defensivos, ¿cierto?, y de protección a cualquier otro funcionario, pero le dice que tiene que cumplir requisitos de seguridad, digamos. Entonces, de una forma. Se quedó fuera de la discusión del Senado algo que era muy simple, que nosotros igual lo habíamos debatido en la Cámara de Diputados, de que se preocupaba del espacio que el municipio determine para el funcionamiento de la Dirección de Seguridad. Eso creemos que quedó fuera en esta discusión, porque no pueden estar los funcionarios en cualquier lugar si esto se aprobara en ese sentido. Aquí viene, ya hablábamos de funcionarios de planta y de contrata, aquí viene una tercera opción de contratación, digamos. El proyecto inicialmente tenía la contratación no permitía, iba a terminar con las asociaciones y corporaciones, ¿cierto? En la Cámara de Diputados eso se cambia. Pero, y sí sé que esta opción se va a poder cumplir solo cuando la municipalidad no pueda gastar en planta y contrata, ¿cierto? Pero la gran mayoría de los municipios está superado en el gasto de la contrata, por tanto, esta es la única opción viable que de una u otra forma le va a permitir a los municipios tener la seguridad. Entonces, si esta es la alternativa, bueno, que sea esta u otra alternativa que se pueda buscar. Pero lamentablemente en esas condiciones, a través del proyecto es contradictorio. Bueno, después nos vamos a ir a la cuarta contratación de los trabajos del modelo, digamos, que nos presentan, un artículo transitorio, el artículo 9, que no incluye tiempo, por tanto no habla del espacio de cuánto esta transitoria va a ser, pero va a ser por la vía del Código del Trabajo. Y como ya se los manifestamos, municipios como, ya lo decíamos, La Cisterna, Chañaral y otros están cerca del gasto de su 42 del 90. Y este gasto del Código del Trabajo también es un gasto que está asociado a eso. Entonces vamos de una u otra forma a hacer que los municipios, en materia de personal, de una u otra forma vayan en contra de esto, vayan superando esto. Entonces tienen que buscar una alternativa distinta.
Dentro de las indicaciones consideramos, y aquí ya es lo más complejo para nosotros, por lo menos como confederación, la indicación número 47 del proyecto, donde se hace un artículo apartado completo de las facultades y procedimientos para el uso de la fuerza de los inspectores de seguridad municipal. A nosotros siempre se nos dijo, cuando se partió esto, a pesar de que no estuvimos en diálogos anteriores, pero cuando hemos estado escuchando, que esto es prevención, esto es corrección, pero aquí de una u otra forma se está llevando al sistema a tener policías municipales. Entonces, si ese es el debate, que se abra un debate diferente, por lo menos desde nuestra perspectiva, eso no procede. Y aquí, para ir cerrando, y perdón, a lo mejor tratar de resumir, pero bueno, nosotros ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, ya la municipalidad ya tenían funciones municipales, pues, las teníamos por allá hasta el año 1891. Desde ahí que teníamos funciones, pero fíjense que ahí tenía una particularidad la norma en esa época. Decía que había una cierta cantidad de funcionarios dedicados a la seguridad. Hoy día este proyecto no recoge nada, o sea, puede ser que yo tenga una situación paralela de seguridad versus las funciones normales que tienen que tener los municipios. Bueno, y para recordar nomás, ¿por qué en el decreto 2484, ¿cierto?, de Carabineros, ¿por qué se funda? Bueno, porque las municipalidades, en esa época las policías, estamos hablando del año 1927, se prestaban para fines particulares y políticos y que son de alguna complejidad. No se ha avanzado en materia de seguridad, no lo vamos a resolver las municipalidades, aunque queramos y pongamos todos los esfuerzos, es un tema más integral, ¿cierto? Y creemos que también debió haberse avanzado en el plan de seguridad y prevención del delito de Carabineros, que creemos que no se ha avanzado en nada. Bueno, si fuese así y el proyecto avanzara, como hablamos nosotros, nuestros trabajadores están solo asociados a una remuneración con sanciones de cesar en los cargos si no cumplen, y obviamente hay todos unos derechos conseguidos por los mismos equipos de seguridad en materia de un régimen previsional distinto, un proceso de pensión, de Montepío, de Sauci y otros tipos de cosas. Bueno, para finalizar, en la actualidad resulta profundamente lamentable recordar el fallecimiento de 2 funcionarios municipales en el marco de labores relacionadas con la seguridad pública en menos de un año. Ante esta dolorosa realidad, consideramos inoportuno legislar para aumentar la participación de equipos municipales en un área que, según la Constitución de la República, corresponde exclusivamente a las fuerzas de orden. Delegar funciones de seguridad pública a funcionarios municipales no solo desdibuja el rol que históricamente han cumplido los municipios, sino que también exponen a estos trabajadores a riesgos que no les corresponden. Esto podría convertirlos en un nuevo blanco para la delincuencia, lo que sería una grave irresponsabilidad institucional. Bueno, hacemos un llamado a que esto se corrija y de frentón, nuevamente la Confederación indica que si bien hacemos algunos aportes al proceso, consideramos que el debate debiera estar, cuando se está hablando de trabajadores, las organizaciones que representamos a los trabajadores, a lo menos debiéramos mostrar nuestra mirada, porque en el proceso mismo, si bien no hemos tenido la oportunidad de indicar, no hemos sido parte de esto y creemos que conocemos de la realidad municipal, tanto como la pueden conocer otras organizaciones, otros representantes del mundo público. Y creo que tenemos el derecho a ser parte de este proceso para poder ir orientando y entregando los elementos que sean necesarios y oportunos si es que el proyecto avanza en las condiciones que hoy día está. Presidente, le agradezco el espacio. Entiendo que obviamente hay la Confederación, estamos trabajando juntos en otros temas y no sé si usted lo permite, al menos darle un espacio para que hace mucho pueda también expresar en 2 o 3 minutos su mirada del tema. Estamos pasados, pero le ofrecemos la palabra en 3 minutos. 30 segundos. No, por su intermedio a la subsecretaria, como este es un proyecto de gobierno que ha contado con el apoyo del Congreso, seamos francos en eso, yo veo difícil que no se apruebe, pero yo no sé si muchas de los planteamientos que han hecho eso, que requieren precisión, ¿eso se puede hacer vía reglamento? ¿No? Debería abrir nuevo proceso de indicación. Ya, o sea, tendría que ser a través de indicación, no de reglamento, sino que abrir proceso de indicación. Porque yo muchas de las... Rechazar algunas indicaciones que son las que están diciendo los funcionarios que no deberían dar. Sí, por eso que vamos a escuchar en definitiva 3 minutos, señora Lorena, por favor.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio a los honorables senadores presentes. Compartimos plenamente el informe técnico que ha presentado la UFEMUCH. Nosotros tenemos afiliados desde Arica a Punta Arenas, somos una de las organizaciones más grandes en el ámbito municipal y conocemos de las realidades territoriales. Sabemos que este proyecto es un proyecto presentado por el gobierno inconsulto con quienes representamos a las trabajadoras y trabajadores del sector municipal. Hemos sido testigos de hechos que son lamentables en el ámbito municipal, no solo por los niveles de agresión que han tenido que sufrir nuestras compañeras y compañeros de trabajo, que desarrollan labores en el ámbito de la seguridad pública comunal, incluso inspectores municipales, y que además ha trascendido a la comunidad. Ya nos ocurrió en Calera de Tango, en donde lamentablemente falleció un vecino de la comuna en manos de funcionarios de seguridad pública. También ocurrió en Conchalí, un inspector de seguridad pública atropelló a una vecina. Entonces, nuestra preocupación no es solo por los trabajadores, también por quienes estamos al servicio nosotros como servidores municipales. Es complejo el escenario cuando se producen estas cosas y son de connotación pública. Quienes somos demandados, agredidos y repudiados en la calle somos las trabajadoras y los trabajadores municipales sin distinción. No hay distinción en eso. Y cuesta hacer esa tarea. Cuando se presentan proyectos de ley como estos, en donde no se escucha al sector municipal que representa a las trabajadoras y los trabajadores, pero además no se reconoce las realidades territoriales que no son las mismas que en Santiago, porque en la práctica este proyecto considera solo lo que ocurre en la región metropolitana, prácticamente. Entonces, si nosotros hicimos una consulta técnica a los municipios por vía la página de transparencia. ¿Y cuál es, a propósito del SIC número 11 que sacó Contraloría General, que habla sobre el incumplimiento por parte de los jefes de servicio respecto de los planes de seguridad pública y la no entrega, ¿cierto?, de estos informes a la Subsecretaría de Seguridad? Entonces, cuando nosotros hacemos la consulta vía transparencia, ¿qué nos dicen? Que resulta que hay 110 municipios que tienen entre 1 y 5 trabajadores en el ámbito de la seguridad pública. 1 y 5. ¿Qué tipo de gestión van a hacer esos municipios en el ámbito de la inspección o la seguridad pública? Es complejo el escenario, muy complejo. Pero además tenemos zonas, por ejemplo, estamos hablando de lo que ocurre en Calama, lo que ocurre en Antofagasta, con el tema de la migración, con el tema del microtráfico, lo que ocurre en las zonas del sur, en donde hay zonas rojas de riesgo, en donde los compañeros de trabajo han tenido accidentes, algunos han sido secuestrados. Estamos en un escenario complejo para el ámbito municipal. No solo nos referimos al tema técnico, financiero, ni las cuestiones técnicas legales de cómo la figura se implementa adecuadamente, sino también cómo esta realidad geográfica del país no da cuenta de lo que está ocurriendo en cada una de las comunas del país. Y se diseñan proyectos de verdad, y en esto queremos ser muy honestos porque conocemos esa realidad, se están diseñando proyectos de ley y se están diseñando leyes que van a beneficiar a un grupo minoritario de comunas de la región metropolitana que sí tienen eventualmente los recursos para generar este tipo de seguridad comunal. Eso es, presidente. Muchas gracias por los minutos y estamos a disposición de ustedes. Ok, muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra entonces ahora a la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH, su presidente, señor Fabián Caballero. Gracias, presidente. Por su intermedio saludar a la senadora, a los senadores y a la subsecretaria y por supuesto a los dirigentes sindicales presentes hoy. Nos sorprendió mucho cuando el 25 de mayo del año 2023, en el 30 aniversario de la Asociación Chilena de Municipalidades, agrupación que reúne a los alcaldes y alcaldesas del país, la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial Carolina Toá presentó y ofreció a los alcaldes una propuesta de esta envergadura sin el parecer, sin conciliar, sin consultar el parecer de los trabajadores municipales del país. Somos más de 75.000 trabajadores y con los compañeros honorarios superamos los 140.000. En nuestra opinión, lo primero que queremos expresar que aquí el gobierno ha roto los conceptos de diálogo social, tripartismo, trabajo decente,
definiciones respaldadas por los convenios 151 y 190. No solo se trata en este caso discutir, debatir, resolver materia de seguridad pública para la nación, sino que también tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Los trabajadores municipales siempre hemos señalado de manera reiterada que nuestra labor sobre seguridad pública es una función esencialmente ciudadana, preventiva y educativa, ¿no? Esta labor, esta función nos permite asociarnos y coordinarnos con instituciones especializadas en la materia, establecer riesgos y vulnerabilidades más urgentes y elaborar planes preventivos junto con la comunidad, pero siempre para abordar conflictos de baja intensidad y no conflictos de alta complejidad como trata este proyecto que tiene que ver con la seguridad de la nación, la seguridad de la población chilena, ¿no? Nuestro trabajo ha sido cumplir con tareas de prevención y protección de la población desde una perspectiva civil y social, totalmente opuesta a una lógica policial o, como le denominamos nosotros desde nuestra federación, una lógica de policías comunales, ¿no? Asumir tareas de orden y seguridad pública nunca ha sido nuestra labor en las municipalidades de nuestro país, ni es parte de nuestra cultura institucional. Son funciones exclusivamente y constitucionalmente asignadas a los funcionarios y funcionarias de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. Lamentablemente, por la vía de los hechos, los alcaldes y las alcaldesas del país han ido implementando de manera gradual y sistemática, otorgándonos funciones que en nuestra opinión están fuera del marco constitucional y fuera del marco de todo orden. Pues no se trata solo de regular a través de este proyecto lo que el gobierno ha querido regular, sino que por la vía de los hechos, lamentablemente, estamos ya asumiendo hace bastantes años este tipo de funciones. Nos han expuesto a todo tipo de riesgos, sin ningún tipo de resguardo, y dejando además a la población en la más absoluta vulnerabilidad porque no somos profesionales de la seguridad pública en nuestro país. Somos prestadores de servicios sociales. Estamos de acuerdo como funcionarios municipales con la urgente demanda de la ciudadanía de que el Estado y sus instituciones enfrenten con eficiencia y eficacia los delitos y el crimen organizado, pero nos oponemos firmemente a que el gobierno, los alcaldes y la alcaldesa promuevan iniciativas legislativas sin la participación de los trabajadores, de las trabajadoras municipales, exponiéndonos a un escenario laboral incierto para el cual no hemos sido formados, lo que pone en riesgo nuestras vidas y deja, por cierto, un desamparo a todas nuestras familias. Son 8.000 trabajadores municipales que cumplen este tipo de labor de seguridad pública en nuestro país y están expuestos, por ejemplo, a extensas jornadas sin descansos, con turnos rotativos, inestabilidad laboral en sus contratos, ausencia de capacitación, accidentes laborales sin cobertura de las mutuales, un trato de subordinación altamente jerarquizado porque las jefaturas, los directores de seguridad pública en las municipalidades han sido asumidas por coroneles, ex coroneles y ex generales de Carabineros y ex prefectos de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay un comportamiento e instrucciones de labores que sobrepasan o superan la condición de ciudadano y de funcionario municipal. No obstante, además, los trabajadores no cuentan con el respaldo de sus empleadores, los alcaldes, frente a las investigaciones por el ejercicio del desempeño de sus funciones. En nuestra opinión, la labor que debiésemos desempeñar los trabajadores municipales, que no está expresada, digamos, o recogida en este proyecto, tiende a, en nuestra opinión, a establecer tareas de mecanismo alternativo para resolución de conflictos vecinales, asistir a las víctimas y coordinarnos con los comités de seguridad vecinal. Tenemos una contradicción respecto o colisión de normas respecto del rol coayudante o complementario que la norma señala para los municipios y para los trabajadores municipales. Señala que no vamos a asumir las labores ni funciones de las policías de investigación y carabineros, pero expresamente el proyecto establece hasta ahora, por ejemplo, que los inspectores podemos intervenir en los procedimientos policiales, en el control y verificación de cumplimiento de medidas cautelares de imputados, detener personas infractoras de medidas cautelares, detectar dinámicas delictuales, establecer riesgos para la seguridad pública, perseguir y detener personas que se sorprendan en delitos flagrantes y registrar datos personales de los individuos que circulan por nuestra comuna. Evidentemente, lo que he señalado son funciones que colisionan con las funciones de los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, los conceptos, las definiciones señaladas en este proyecto de ley de cumplir tareas coayudantes complementarias
en estricto rigor no se estaría cumpliendo. El proyecto señala que existirá un convenio, ¿cierto?, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que establecerá un reglamento y procedimiento sobre los riesgos en esta tarea para los funcionarios municipales. Nosotros estamos pidiendo, exigiendo en esta intervención que ese reglamento sea confeccionado junto con las asociaciones de funcionarios del país a nivel nacional, a nivel regional y a nivel también comunal. No obstante, se trata reglamentando, ordenando la función o una nueva función del funcionario municipal. Respecto de la asignación del director de seguridad pública, no estamos de acuerdo que cuente con un título técnico. Exigimos que sean títulos profesionales, que hayan competencia, experiencia y formación idónea respecto de la materia. La ley prohíbe, el proyecto no prohíbe expresamente intermediar la contratación de inspectores con empresas de suministro personal, ¿no? Exigimos, proponemos, sugerimos que la propuesta debe explicitar la imposibilidad de que las asociaciones de municipalidades no puedan externalizar los servicios a través de empresas de servicios de seguridad privada. La ley señala que los inspectores no podrán ser contratados, podrán ser contratados vía Código del Trabajo, ¿no? Nosotros decimos que aquí hay una tremenda contradicción respecto de la responsabilidad administrativa, porque bajo esa modalidad de contratación en Chile, ¿cómo hacer responsable al funcionario, al trabajador respecto de la ejecución de su trabajo en el desempeño de sus funciones? Por lo tanto, lo que estamos pidiendo acá es que la prioridad de los alcaldes y alcaldesas del país, sobre todo el año 2026, 2027, donde hay que discutir, adecuar, actualizar las plantas municipales, la prioridad sea incorporar trabajadores en esta función a través de la planta y la contrata. Luego, el seguro de vida insuficiente. Por cierto que la vida de cualquier ser humano no puede valer 9 millones de pesos. Un seguro que no es heredable, funcionarios municipales que no tenemos desahucio, indemnización. Por lo tanto, nos oponemos que un seguro de esta baja intensidad o de baja cobertura pueda ser un complemento que satisfaga el riesgo de la vida o riesgo de accidente frente al desempeño de la función. Proponemos que todos los servicios de fiscalización del municipio, tránsito, aseo, patentes, etcétera, territoriales, sean ejercidas por la Dirección de Seguridad Pública, centralizar todas las funciones de fiscalización e inspección municipal en una sola dirección, por un tema de eficiencia y eficacia de los municipios, sobre todo aquellos municipios que cuentan con menos recursos y menos personal en su planta. Respecto al ejercicio, las denuncias que pueden caber sobre los funcionarios del ejercicio de sus funciones, necesitamos o pedimos que estas denuncias no sean anónimas, ¿no? Hay bastantes dictámenes del órgano contralor que establece que no va a establecer la admisibilidad de denuncias anónimas respecto a la función o el actuar de los funcionarios públicos. El proyecto establece el deber de denunciar delitos de los inspectores municipales. Por supuesto que nos oponemos a eso. El primer responsable de denunciar delitos en su comuna respecto de la función municipal debe ser el director de seguridad pública y no el inspector municipal. Además, aquí hay otra colisión de normas, porque nuestro estatuto administrativo establece que se denunciarán sobre los simples delitos y no los delitos como lo establece el proyecto. Las municipalidades, señala el proyecto, deberán remitir mensualmente a Carabineros de Chile, la Subsecretaría encargada de la prevención del delito, la nómina actualizada del personal que ejerce funciones como inspector de seguridad pública municipal. Aquí vemos un riesgo eminente, no solamente para la vida del trabajador, también para el control de los elementos, los ejes, las políticas de seguridad pública en las comunas, porque estaríamos entregando información sensible y personal de aquellos vecinos en calidad de funcionarios que se van a desempeñar en esta labor. Por lo tanto, pedimos que los datos de los inspectores municipales sean totalmente reservados y se pueda garantizar el resguardo de su integridad. Luego, establece que los alcaldes podrán asumir la simple denuncia respecto de los escenarios de conflicto que encontremos en el ejercicio de esta función. Nosotros estamos pidiendo que se asuma la defensa judicial del funcionario por parte de nuestros empleadores, porque lo que hemos visto a la fecha es el abandono absoluto, en muchos casos, de los trabajadores que han enfrentado situaciones judiciales y han tenido que enfrentar procesos administrativos con alto costo financiero de su pecunio personal, desplazándose el municipio como si fuera un problema personal del funcionario.
Los inspectores tendrán deber de coordinarse con las fuerzas de orden y seguridad, dice el proyecto. Por supuesto que esa labor debe ser del director de seguridad pública y no del inspector. No podemos entregar, endosar, desplazar esa responsabilidad a un funcionario cuando es una responsabilidad política, técnica y de alto nivel. El deber de denuncia también debe ser del director de seguridad pública y no de los inspectores. Nos oponemos, por supuesto, al reglamento de uso de la fuerza. En nuestra opinión, no podemos estar discutiendo en esta comisión reglamentos de esas características cuando no se ha resuelto todavía en otras comisiones de este mismo edificio el uso de la fuerza para los funcionarios de Carabineros y de la PDI. No podemos anticiparnos a un reglamento de esas características cuando tienen, o aquellos funcionarios de ambas policías, no hay, digamos, o no ha cesado la discusión para establecer reglamentos de esa dimensión. Nos oponemos, por cierto, a la indicación que hasta altura tiene este proyecto del uso de elementos químicos o armas no letales con pulsaciones eléctricas o armas de aire comprimido. Tenemos una opinión de que ya el ejercicio de esta función nos expone y por lo tanto portar armamento de estas características nos expone doblemente. El sistema de registro y almacenamiento audiovisual es de carácter voluntario. No puede quedar a disposición de cada municipalidad o de cada director de seguridad pública establecer si podrá o no podrá el funcionario municipal portar herramientas de estas características. El plan anual de capacitación municipal que debe ser discutido y acordado por un comité bipartito en la municipalidad compuesto por trabajadores y representantes del alcalde, prácticamente no existe en la municipalidad del país. Un comité bipartito que fue creado por la ley 20.742 el año 2014 no tiene una ejecución en la realidad concreta de las distintas municipalidades. El proyecto promueve que a través de ese comité se establezcan las líneas de formación, de capacitación y se establezca presupuesto para la formación de los trabajadores. Y por último, establecemos que, como ya lo decíamos, que la responsabilidad de ejercer labores de esta envergadura y de esta dimensión no puede estar circunscrita a trabajadores código del trabajo. No vemos ninguna limitante que los alcaldes durante el año 2026, que la ley les otorga la facultad discrecional de discutir, actualizar, aumentar, reorganizar las plantas de municipalidades, no puedan. Si este tema es importante, no puedan discutir la ampliación de sus plantas para que los funcionarios que ejerzan esta función tengan la responsabilidad administrativa que nosotros señalamos que debieran tener. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces la segunda exposición a cargo del señor Fabián Caballero. Y la última es la Asociación Chilena de Municipalidades. Está su asesor legislativo, don Sebastián Torrealba. Don Sebastián tiene 15 minutos para su exposición. Está muteado, no se escucha nada. Perdón. Gracias, presidente. Seré más breve los 15 minutos porque tenemos observaciones al proyecto, pero además creemos que se ha hecho un gran esfuerzo con respecto a este proyecto de ley que evidentemente consideramos necesario. Y dada la presentación del orden de 52 indicaciones, vamos a hacer el análisis de 11 indicaciones en las cuales tenemos algún tipo de observación, que algunas son de forma y otras son de fondo, presidente. Con respecto al artículo 4 de la ley que habla de las labores coadyuvantes, creemos que aquí la indicación número 1 de los senadores Osandón, Piu y Durana, que propone restringir expresamente las facultades asignadas a las asociaciones en materia de procedimiento de información, eliminando aquellas que no tengan por objeto el específico función de seguridad. El objetivo es que solo, ojalá, las asociaciones con fines de seguridad puedan acceder y procesar información durante el ejercicio de sus funciones y que son información que se le entrega a otras entidades.
Con respecto al artículo 7, presidente, y con respecto también a la función del director de seguridad, aquí tenemos solamente una observación de fondo y de forma para dotar de una mayor precisión lingüística y de uniformidad al artículo. El artículo habla de cada año y nosotros proponemos de que sea anualmente para que quede mejor redactado. Con respecto al artículo 8, presidente, de la indicación número 7 de los senadores Piu, Osandón y Durana, y que habla con respecto a los requisitos para ser directores de seguridad, dice incorporar la posibilidad de que el personal proveniente de las Fuerzas Armadas con rango de suboficial mayor pueda ejercer determinados cargos de seguridad municipal, argumentando, creemos que podemos argumentar a favor de la indicación que el rango implica una formación técnica y competencias suficientes para el desempeño del cargo de director de seguridad, y advertimos algo de forma con respecto a la referencia legal que está actualmente citada en el proyecto de ley. Debe decir el decreto con fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido y coordinado y sistematizado de la ley de orgánica constitucional de municipalidades. Con respecto a la indicación número 8 de los senadores Piu, creemos que se debe corregir el requisito 25 años de experiencia al estimar que se trata de quizás una exigencia excesiva, y creemos que esto existen funcionarios con experticia y con capacidad acreditada que por diferentes motivos profesionales o de salud dejaron las instituciones antes de 25 años, pero evidentemente, dada su formación, califican por mérito y experiencia funcional a este cargo de director. Con respecto al artículo 14, presidente, y que habla de las incompatibilidades del cargo, la indicación número 14 de la senadora Pascual, creemos que es importante ampliar el precepto para incluir además del titular a quienes ostenten las calidades de socios o administradores representantes legales de las sociedades en donde participan. Y por lo tanto valoramos la indicación de la senadora Pascual, y creo que es importante el poder evitar cualquier tipo de relación de los funcionarios con aquellos que está fiscalizando. Y en el mismo artículo, perdón, presidente, en su indicación número 15, la señora Pascual, creemos que es importante incorporar explícitamente la figura del director de seguridad, considerando su rol estratégico en la gestión de la seguridad municipal. Con respecto al artículo 16, presidente, y que tiene que ver con los exámenes de droga que tienen que hacerse los trabajadores relacionados a los temas de seguridad, creemos que es importante hacer una referencia genérica por la expresión de asociaciones afines. En varios artículos se habla de asociaciones municipales, pero creemos que es importante que sean asociaciones afines al fin de seguridad, valga la redundancia. Y lo mismo, y creemos que en la indicación número 19 del mismo artículo 16, presidente, creemos que el deber de informar estos antecedentes cuando salen los exámenes positivos a la Contraloría. La verdad es que ya hay una acción en contra de ese funcionario, ya es destituido de su cargo, y por lo tanto creemos que es un poco burocrático e innecesario informarlo a la Contraloría General de la República. Con respecto al artículo 20, presidente, y que tiene que ver con la detección por flagrancia, creemos que el extender de 12 horas a 24 horas la detención por flagrancia por funcionarios, creemos que es necesario adaptar la norma para reflejar mejor las necesidades operativas de seguridad de los municipios. Y con respecto al artículo 24, que es el deber de informar de inspectores a la subsecretaría, quienes son el listado, digamos, de funcionarios relacionados al tema de seguridad,
aquí hay una indicación del senador Durana y del senador Moreira, que establece 3 días para ese plazo, y la verdad que creemos que es necesario poder ampliar ese plazo a 10 días, dada la realidad operativa de las municipalidades. Con respecto al artículo 25, presidente, ya voy terminando, y con respecto a los sistemas de televigilancia, aquí hay una indicación, la número 32 de la senadora Pascual, que dice que las grabaciones de lugares privados, con respecto a grabaciones en lugares privados, la verdad es que creemos que esas imágenes es inevitable, sobre todo tratándose de que hay espacios públicos donde hay accesos a lugares privados. Sin embargo, la norma debería incluir la obligación de poder informar a las personas con respecto a la presencia de estas cámaras. Además, debería restringirse la entrega de estas imágenes a las autoridades competentes, fiscalías, tribunales, funcionarios encargados de investigación y a las personas evidentemente afectadas o involucradas en casos específicos. Y aquí una discusión muy antigua, por allá por el año 2015, presidente, con respecto a este tipo de problema que se dio dada la situación de los globos de televigilancia en la municipalidad de Lo Barnechea, donde la Corte Suprema finalmente permitió el poder tener el uso de este tipo de cámaras que están en el cielo, digamos, y que han sido efectivas para la persecución del delito. Por otra parte, presidente, con respecto al artículo 42, y que tiene que ver con el requerimiento de identidad de las personas, hay una indicación del senador Velázquez para suprimirlo, y la verdad creemos que es necesario mantener el inciso propuesto. Lo mismo con respecto a la indicación número 37 del mismo artículo, reemplazar la expresión deberá entregarla por deberá conducirla, modificando la redacción para mayor claridad y precisión. Esto es solamente una observación de forma, presidente. Con respecto al artículo 23, y que tiene que ver con los elementos defensivos y de protección de los funcionarios, hay una indicación del senador Velázquez con respecto a suprimir estos elementos, lo mismo, y también hay una indicación número 41 de la senadora Pascual de este mismo artículo. Creemos que es importante mantener estos artículos presentes dentro del proyecto. Y luego, con respecto a la indicación de la senadora Pascual, que busca rechazar la prohibición de portar elementos cortopulsantes, por ejemplo, creemos que no es necesario, y es necesario para los funcionarios tenerlo, toda vez que no solamente las personas que están encargadas de la seguridad están solamente en temas de prevención de delito, también están en emergencias, y son elementos que a veces se necesitan para, por ejemplo, cuando hay un accidente, simplemente cortar un cinturón de seguridad en los primeros momentos del accidente. Y luego, con respecto al artículo nuevo, número 51 de los senadores Moreira y Durana, ahí proponemos, y que tiene que ver con los activos de los departamentos de seguridad, reemplazar el término asociación nuevamente por asociaciones afines para que sea evidentemente concordante con la terminología que se usaba en el proyecto y que hemos propuesto nosotros. Eso con respecto a las indicaciones, presidente. Y obviamente siempre el mensaje que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades tiene que ver con el financiamiento de este proyecto de ley. Esto es un proyecto de ley grande, importante, necesario, pero que evidentemente el informe financiero que se hizo de este proyecto queda muy corto a la realidad de lo que va a costar este proyecto de ley. Nosotros ya estamos trabajando en poder calcular de buena forma cuánto va a ser el costo de este proyecto de ley, pero evidentemente lo que dice el informe financiero queda corto con la realidad, y nuestro presidente Gustavo Alessandri ha propuesto algunos caminos de financiamiento de este proyecto, y uno de ellos es que las municipalidades puedan recuperar el IVA que están pagando todos los años, es del orden de 370 millones de dólares al año, y evidentemente esos recursos podrían servir para financiar de manera permanente estas nuevas facultades que van a tener los municipios. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián Torrealba, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Se ofrece la palabra a las señoras y señores senadores. Tiene la palabra
Senador Piu. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar y agradecer, especialmente a las asociaciones de funcionarios, la visión que tienen. Efectivamente es un tema muy delicado el que se está tratando y por eso tenemos que hacernos cargo de una realidad ya existente. Se ha señalado son 8.000 funcionarios que ya están en esta condición. Son a ellos los primeros en los que nos tenemos que hacer cargo. Estoy consciente, y así también lo señala la Asociación Chilena de Municipalidades, el problema del costo. ¿Cómo se financia esto? Porque no puede ser con lo que hay. Efectivamente no va a dar, no va a funcionar. El tema que tenemos, y este yo creo que es la reflexión profunda, es un tema que está en todos lados. Hoy el tema de la seguridad va desde la seguridad en el barrio a ser un problema de seguridad nacional. Es por eso que incluso fuerzas militares están desplegadas en el norte en tareas totalmente distintas a las que están acostumbrados a hacer. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, pero ese esfuerzo se tiene que hacer con reglas claras, precisas, hacernos cargo de lo que se señaló, por ejemplo, los seguros, un tema no menor. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Especialmente si va a estar arriesgando su vida por proteger a sus semejantes. Si eso es lo que se decide, bueno, se tienen que tomar las medidas que corresponden, pero lo más importante, definir claramente el rol de cada uno. Se han hecho comentarios muy interesantes respecto al deber de informar. ¿Quiénes deben informar? ¿Quiénes se deben coordinar? Respecto de las personas, las competencias que tienen que tener. Respecto de los municipios más pequeños, que efectivamente no van a tener cómo hacerlo. De 1 a 10 personas en esos 110 que aparecen de la consulta que se hace por transparencia. De los 345, las realidades son completamente distintas. Están los más grandes, los medianos, los pequeños y los pequeñísimos. Ese es el desafío y por eso la política pública tiene que ir a solucionar los problemas. Yo creo que con las informaciones que nos han entregado, con la claridad que se va a tener para enfrentar esta discusión, que ya es una discusión mucho más fina, mucho más precisa, poder determinar qué es lo mejor para Chile. Aquí hay que pensar en el país. Y esa agenda de país tenemos que hacerla a costa de muchos sacrificios. Nos van a ser sacrificios de muchísimas personas. Se ha señalado que esto le puede costar la vida a las personas. Es cierto. Estamos enfrentando una realidad completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Y por eso tenemos que tomar esas situaciones, esas condiciones, tenerlas a la vista y tenemos que llegar a una solución que garantice a las personas, primero que van a tener estas tareas, que delimiten claramente qué pueden hacer. Que se entienda que es, por ejemplo, defensa personal a otras cosas. Porque lo primero que esa persona tiene que lograr es poder trabajar de forma tranquila. Se han hecho también observaciones respecto a centralizar ciertas funciones, especialmente las de fiscalización. Bueno, esto es parte de un proceso completo. La seguridad, tal como la he señalado, parte desde el barrio, con la organización comunitaria, con los sistemas de alarma y la capacidad para traspasar esa información. Los vecinos conectados, coordinados van a ayudar. Sigue obviamente con el trabajo del municipio, que es el único que está todos los días, 24/7 en la calle, y con el apoyo de las policías. Se ha hecho también saber de la importancia de poder contar con más policías, y probablemente gran parte de los problemas se solucionaría si se pudiera recuperar la planta de carabineros a las necesidades actuales, que es también un tema de discusión. Se está trabajando en proyecto de ley para precisamente ampliar la capacidad de planta y mejorar y actualizar la carrera profesional. Entonces, esta no es solo una solución que se le pida a un organismo, a los gobiernos comunales, hacerse cargo. Se le está pidiendo a todo el país hacerse cargo de este problema, partiendo, tal como lo dije, de las vecinas y los vecinos, que son quienes más saben de lo que está pasando en su barrio, en su cuadra. Esta integración, tal como se ha señalado, es parte del nuevo sistema de protección que va a tener el país, que se le puede llamar protección ciudadana, con centros integrados, con medición de tiempos de respuesta, sabiendo dónde están los recursos, qué está disponible, quién puede concurrir. Y también mitigar riesgos y amenazas, que ustedes muy bien han señalado. ¿Quiénes mejores que ustedes para poder evaluarlo?
Pero si esto no se hace de forma coordinada, y cuando digo coordinada en tiempo real, no por papeles, oficios, no va a funcionar. Son tiempos completamente distintos, son muy complicados, vamos a tener que todos hacer muchísimo esfuerzo, pero cuando un Estado se organiza, el Estado completo es capaz de responder a esta amenaza tan grave que tenemos. Por eso tomo en consideración cada una de las cosas que han señalado para ver de qué forma podemos ajustar algo que tiene que servir para todos y para siempre. Muchas gracias, presidente Dicho. Gracias, senador Pío. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar a todas las representaciones de los funcionarios y funcionarias municipales en todas de UFEMUCH, de FENTRAMUCH y de ACEMUCH, por cierto, también a la representación del asesor legal del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que hoy día recae, digamos, en el alcalde de Zapallar. Quiero, y por supuesto a la subsecretaria, quiero partir comentando, antes de hacer un par de preguntas bien concretas a las asociaciones en particular, entendiendo lo que gran parte de las exposiciones nos han planteado, la distinción entre la inspección municipal versus la inspección de seguridad municipal. Creo que es bien relevante, puesto que yo entiendo que gran parte de las intervenciones lo que hacen es precisamente poder resguardar la labor histórica que tiene el municipio en materia de la inspección municipal y a su vez discutir lo que tiene que ver en el ámbito solo y circunscrito a la prevención, un inspector de seguridad municipal o una inspectora municipal de seguridad. ¿Por qué pongo esto? Porque yo en ese plano entiendo las alertas que nos hacen, que no solo es en este marco de este proyecto de ley, sino que lo hemos discutido también a propósito de otros debates, como es, por ejemplo, la ley de reajuste del sector público, etcétera, con respecto a tener más de una formulación por la cual tener funcionarios públicos, en este caso del Estado descentralizado, como son los municipios. Y por lo tanto aquí no tener resuelto, puesto que no hay una nueva ley de plantas municipales, no hay una actualización de las mismas y por lo tanto se abre por la vía de la contratación vía Código del Trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una alerta, digamos, en esa materia. Y lo comparto plenamente como alerta, yo lo he dicho en más de una ocasión, yo creo que el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hizo un tremendo esfuerzo con el Estado central para poder terminar, digamos, en el ámbito de los honorarios y no generar códigos del trabajo. Ese esfuerzo hay que sostenerlo, yo sé que es un tema de recursos y no solo de voluntad política, pero hay que sostenerlo en algún minuto para ponerle ese coto también en el ámbito municipal, porque creo que ese es lo que nos está haciendo agua hace mucho tiempo. Lo segundo que quiero plantear es que me parece bien relevante, y ahí una pregunta en concreto que tiene que ver con, entendí, y si entendí que hay una pequeña contradicción me corrigen, pero yo entiendo que parte de las exposiciones de UFEMUCH y ACEMUCH están tratando de resguardar las otras funciones de la municipalidad, en particular de la inspección, por lo tanto la recaudación, patentes, partes, derechos de aseos, permisos, etcétera, la fiscalización de obras, de locales comerciales, etcétera, versus las funciones de inspector de seguridad municipal. Y don Sebastián nos plantea una centralización en una sola dirección. Entonces, si nos pudieran explicar, digamos, si hay una contradicción o no, porque yo entiendo que no es lo mismo, independiente, que uno pudiera, producto de la polarización que vive nuestra sociedad, los grados de agresividad, que ir a hacer la gestión de fiscalización de una obra puede terminar en una gresca, para decirlo bien en buen chileno, pero es otra cosa que ir a ser el inspector de seguridad municipal, que va a ir a situaciones más vinculadas a situaciones delictivas, no sé si me explico, o de mayores incivilidades, digamos, y de falta. Entonces, si nos pudieran aclarar ese punto. Lo tercero, que me parece bien relevante, es que entiendo que todas las asociaciones se oponen a que este proyecto de ley, y me corrigen si me equivoco, por cierto, si he tomado mal el apunte, a que este proyecto termine formando y legalizando una policía municipal y no lo que se está proponiendo en origen, digamos, de idea matriz del proyecto de ley, independiente de las indicaciones, de que haya
una función coadyuvante en la prevención del delito por parte de los municipios a través de inspectores e inspectoras de seguridad municipal. Entiendo entonces, de ahí la alerta también que se nos hace con respecto no solo a la cantidad de indicaciones o de artículos que ya tiene la propuesta de proyecto de ley hasta ahora, que sobrepasan la función de ayuda, digamos, ¿no? de cooperación y colaboración en esa prevención del delito, a funciones expresamente como reglas de uso de la fuerza, como ámbitos que ya están como si fuera un funcionario o funcionaria formada para las labores de seguridad y de orden o de Fuerzas Armadas, como lo tienen hoy día las Fuerzas Armadas y las policías uniformadas y no uniformadas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo entiendo absolutamente. Y lo otro que me parece, yo al menos lo recojo muy bien, efectivamente el proyecto de ley no delimita la subcontratación de empresas privadas de seguridad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, municipios que tienen corporaciones de desarrollo municipal con más recursos podrán tener más recursos para este tipo de situaciones que otros municipios que tienen mucho menos recursos, que lo hacen con, comillas, contratación directa, digamos, y por lo tanto lo van a colocar como en una, desde un punto de vista de un inspector de seguridad más tradicional, por así decirlo, municipal. Y finalmente, solo un comentario. Bueno, comparto plenamente también, nosotros no compartimos esa parte en la primera, cuando estuvieron las Comisiones Unidas, llegamos justo a esa discusión de ese artículo. Efectivamente, dotar hoy día en indicaciones de RUF y más encima permitir el uso de armas menos letales, no hay ninguna no letal, lamentablemente, menos letales, a funcionarios y funcionarias municipales por más capacitación que esté acreditada en planes por la Subsecretaría de Prevención del Delito y por Carabineros, no garantiza que esa labor no ponga en riesgo a los funcionarios municipales de la inspección, y por lo tanto desde esa perspectiva todas las derivadas que ustedes generaron aquí. Pero solo quiero plantear una última reflexión, además de las consultas concretas que hice. En el ámbito de que estuvimos viendo a propósito de la sesión anterior con respecto al tema de la información que se recabe desde el mundo de la seguridad municipal, desde los departamentos de seguridad municipal, los inspectores, las inspectoras de seguridad municipal, con una interacción, además que las indicaciones perfeccionan aún más, en un trasvasije de información absolutamente con las policías, ¿no? Y con el Ministerio Público. Y mi reflexión es la siguiente, porque creo que hay ámbitos en los cuales, por cierto, hasta ahora todos los consejos comunitarios, los consejos locales, los consejos municipales de seguridad, donde se producen esos intercambios de información, no solo es a través de una jerarquía, digamos, determinada de cada una de las instituciones, sino que es en función de dónde son los lugares más expuestos de la comuna, dónde se está ocurriendo delitos frente al comercio, frente a los vecinos, etcétera, y por lo tanto uno puede adecuar las rondas inspectivas, las rondas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero acá pareciera que el proyecto de ley, vía las indicaciones, avanza en una información como, oye, persigamos a Perico los Palotes que están tal par, o sea, una cosa muy, muy operativa, muy del día a día, que los transforma en un uniformado más, para decirlo bien coloquialmente. Disculpen si es que esa no ha sido la intención, digamos, de quienes han generado las indicaciones, pero que pareciera que así se lee. Y a mí lo que me preocupa es que no hay un reforzamiento en este proyecto de ley hasta ahora de una función que sí puede cumplir el municipio, que no la puede cumplir necesariamente otras fuerzas, tanto de orden, ni mucho menos, digamos, en este caso, quienes no estaban contemplados, como las Fuerzas Armadas, y que hoy día entiendo que se está incluso colocando a propósito de los comentarios que hizo el señor Torrealba. La seguridad comunitaria como una labor de rescatar también la organización comunitaria. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nos hemos llenado de muchos proyectos comunitarios que colocan alarmas comunitarias, pero a la hora en los que hubo nadie sale cuando suena la alarma, po. Entonces eso no lo va a resolver el inspector o la inspectora de seguridad municipal, ni mucho menos Carabineros tampoco por sí solo, si es que no generamos esa organización. Entonces, tengo la sensación de que si el proyecto de ley solo busca una resolución individualista del problema de seguridad,
y por lo tanto más inspectores para mi cuadra, para mi barrio, para mi pasaje, y no necesariamente una visión que nos haga compartir la información mínima entre vecinos para saber que efectivamente hay una persona extraña al barrio, justo en la casa de mi vecino, el día que no está. O sea, preocuparnos por el otro, en definitiva, ¿no? Preocuparnos por la otra. Yo tengo la situación que vamos a terminar, y me corrigen, porque al menos yo entendí eso de algunas entrevistas que tuve con UFEMUCH, de que también hay una preocupación de que no se termine reemplazando la labor de las policías desde la Inspección Municipal de Seguridad. Si me equivoco, digamos, en esa conclusión a la cual llegué, también, por su intermedio, presidente, que los funcionarios me corrijan. Gracias. Sí, advierto que quedan 12 minutos de la sesión. Senador Moreira. Sí, voy a hablar 2 minutos nomás porque la verdad que yo quiero pedirle a la subsecretaria que a nombre del Ejecutivo pueda dar la mirada sobre la exposición que han hecho ustedes. Pero titulares. Yo creo que se está creando un verdadero gigante sin los recursos necesarios, con muchas dificultades. Pero yo entiendo el objetivo y lo que busca este proyecto de ley. Tiene que ser un cuerpo de seguridad, por decirlo así, que tiene que ser coayudante. El otro tema que se dijo acá, el tema de la formación, porque aquí pueden cometerse demasiados abusos por la poca formación que tienen. Y lo otro, cuando se habla de usar algunas herramientas policiales, como esta famosa taser, si ni siquiera la policía chilena lo está usando y lo van a empezar a usar los trabajadores municipales. Así que ese era un par de titulares que quería decir. Comparto plenamente lo que ha dicho en esta oportunidad el senador Kenneth Pio, y a nosotros nos interesaría conocer la opinión del Ejecutivo, que es muy importante para nosotros. Bien, yo solamente quisiera hacer 2 consultas. La primera para la Asociación Chilena de Municipalidades. Si es que, más allá de la devolución del IVA, tienen otros estudios de ingresos que llegan a los municipios y que se tienen que compartir con otras instituciones del Estado. De tal manera, si es que como vía de financiamiento pudiesen obtener el 100% los municipios estos recursos. Pero además de eso, ¿cómo se distribuirían? Porque claramente los municipios con mayores recursos podrían tener una mayor devolución en relación a los municipios más pequeños, y si además tienen alguna propuesta que pudiesen enviar al Ejecutivo y a esta comisión para ver la vía de financiamiento. Y la otra pregunta, que está dirigida a las asociaciones de funcionarios. Claramente todos entendemos la necesidad de seguridad que está demandando la ciudadanía. Esto no nace del Parlamento ni nace de alcaldes que simplemente quieran implementar unidades de seguridad municipal, sino es que se genera porque el ciudadano lo está exigiendo. Y por lo tanto sabemos que se necesitan recursos, se necesita equilibrio, se necesita equidad. Pero desde esa mirada, ¿ustedes creen que finalmente, o cómo ustedes aportan desde el punto de vista de lograr un proyecto que logre satisfacer la demanda ciudadana con un equilibrio, con un justo equilibrio para los funcionarios municipales, que obviamente tendrían que desarrollar estas funciones? Porque esto no nace porque simplemente a alguien se le ocurre. Nace porque lamentablemente nuestras fuerzas de seguridad son insuficientes para la cantidad de delincuencia que hoy día existe en el país. Y me voy a quedar ahí. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Por la hora yo creo que va a ser difícil poder responder una a una las presentaciones, pero lo vamos a hacer y el equipo lo va a tomar. Además que poder tener por escrito las presentaciones, porque hay algunas cosas que no quedaron todas claras, digamos, respecto de cuál era la observación o indicación en particular. Segundo, quiero hacer una
un recuerdo, digamos, de que entiendo que este espacio de audiencias tiene que ver con justamente que cada uno de los invitados pueda referirse a las indicaciones del proyecto, porque este es un proyecto que ya pasó todas las etapas de discusión previa, estamos en la etapa de indicaciones y ya fue aprobado en general por el Senado, y por lo tanto yo entiendo que lo que tenemos que referirnos es a aquellas observaciones que se hacen respecto de las indicaciones del proyecto o si hubieran necesidad de, obviamente, establecer nuevas indicaciones. Y en eso quiero hacer referencia a dos cosas generales y una en particular. La primera, quiero recordar que la principal motivación de este proyecto es resguardar a los funcionarios municipales en el ejercicio de una función que hoy día están ejerciendo sin protección ni imperio de la ley y además sometiéndose a riesgos innecesarios o a riesgos que no están regulados por ningún ámbito normativo. Es decir, hoy día esta función se está ejerciendo en la gran mayoría de los municipios, en algunos más, otros menos, con más o menos fortaleza, pero una función que se está ejerciendo. Y lo que ha buscado el Ejecutivo es regular esta función, reconocerla y proteger a los funcionarios municipales que están ejerciendo esta tarea. En segundo lugar, es bien importante señalar que hay, a propósito de las consultas de los senadores, y también de la preocupación de las asociaciones respecto de la función de los inspectores municipales. Este proyecto no reemplaza la función del inspector municipal, reconoce una nueva función que es inspector municipal de seguridad. Y lo que sí se hizo en el proyecto y se mejoró incluso respecto de la propuesta original es que cuando se establece un agravante para personas que sean agredidas en el ejercicio de sus funciones como inspector de seguridad, se extiende a los inspectores municipales que ejercen labores de fiscalización, a propósito de lo que señalaba la senadora Pascual, que muchas veces o concurren en conjunto con los funcionarios de seguridad o desarrollan funciones de fiscalización que también están sometidas a riesgo y por eso se hace extensiva a los funcionarios de inspección municipal esta protección legal, digamos, con esta agravante, pero en la práctica esto es una función distinta, reconocida como la función de inspector municipal de seguridad, que está absolutamente regulada. ¿Y por qué es distinta? Porque tiene requisitos especiales de capacitación y de otras que las podemos definir, pero no reemplaza la función del inspector municipal, no genera una distorsión, digamos, respecto de ese tema. Lo podemos aclarar después en la práctica, digamos, cómo se ejecuta esta labor. También quería responder respecto en particular del tema de la subcontratación. Creo que es un elemento que está ya hay un artículo que así lo contiene respecto de la contratación de corporaciones u otras que tuvieran que ver con seguridad privada, pero sí es necesario aclararlo más o profundizar eso, quizás se puede poner más explícitamente, pero la ley ya lo reconoce como esta prohibición, digamos, desde el punto de vista de la subcontratación, pero la podemos revisar el artículo si queda suficientemente resguardado ese tema. Y lo otro también respecto del tema del financiamiento. Yo quiero decir que siempre se dijo, y el Ejecutivo fue muy responsable en eso, cuando se señaló respecto del informe financiero, la mayoría de las atribuciones que vienen acá vienen en carácter de facultativo para los municipios por la misma razón de que este informe financiero no se hace cargo de que las municipalidades tengan la obligación de instalar o de contratar inspectores municipales de seguridad, sino que es para aquellos que obviamente lo puedan hacer, y el informe financiero está abordándose más bien respecto de los elementos para que los municipios puedan adquirir elementos de protección y que además no está hecho de manera igualitaria, sino que obviamente que cualquier distribución del informe financiero debiese hacerse de manera equitativa con los elementos técnicos que hoy día la misma subsecretaría tiene para la distribución de recursos en los municipios. En el caso del planteamiento de lo que hace la Asociación Chilena de Municipalidades respecto del tema de la devolución del IVA, que no corresponden a nuevos ingresos, lo que está haciendo en el fondo es un nuevo gasto, porque en la práctica el IVA ya genera un ingreso al fisco y por lo tanto lo que habría que hacer es reemplazar. Habría que buscar un nuevo ingreso que reemplace esos ingresos para el fisco, por lo tanto no es una propuesta respecto de nuevos ingresos y por eso se ha señalado que hay nuevos ingresos. De hecho, hoy día ya hay municipios que están utilizando el royalty y otros para desarrollar acciones de seguridad. Quiero llegar hasta ahí por el tiempo, pero claramente, obviamente, podemos responder una a una y no quiero ser en eso, pues por tiempo más bien que no las puedo responder, pero claramente hay hartos temas que creo que hay algunas confusiones también que es bueno aclarar y por eso queremos tenerlas una a una para poder hacérselas llegar en concreto.
Muy bien. Muchas gracias, señora subsecretaria, y puede recibirlo en audiencia a las asociaciones de municipalidades. ¿Me permiten prorrogar por 10 minutos para darle 3 minutos a cada? Muy bien, se prorroga y cada interveniente tiene 3 minutos para hacer su cierre final. Partimos con don Fabián Caballero, luego don Cristian Zúñiga y terminamos con don Sebastián Terrero. Me voy a referir a algunas preguntas que han hecho los senadores, las senadoras, respecto a la centralidad que estamos proponiendo, respecto a que todas las labores inspectivas de la municipalidad estén concentradas en la Dirección de Seguridad Pública. Esto tiene que ver a objeto que no se mantenga la dispersión de fiscalizaciones que actualmente afecta a las municipalidades, ¿no? Hay grados de improvisación importantes respecto de las distintas materias y temáticas a fiscalizar y por lo tanto creemos que la envergadura de la iniciativa que se está legislando, creemos como organización que el concepto de seguridad pública podría incorporar también los distintos roles y respecto a la fiscalización que las municipalidades tienen en general sobre la población, sobre el comercio, el tránsito, el ordenamiento urbano, etcétera. ¿Y por qué? Porque tenemos ciertas preocupaciones que son evidentes, pues son parte de la realidad actual, ¿no? Cosas que los hechos noticiosos han generado hechos políticos importantes respecto de esta concentración de facultades y funciones que tienen los directores de seguridad pública, ¿no? Facultades discrecionales que van a contracorriente, incluso de algunas iniciativas municipales, institucionales, ¿no? Muchos directores de seguridad pública con iniciativa propia, con iniciativas en consulta con sus propios empleadores, cosas que lo hemos visto, ¿no? Grados de facultades y atribuciones exclusivas y excluyentes, ¿no? Vemos este año, por ejemplo, el caso del director de seguridad pública de la Municipalidad de Colina. Todos vimos en un reportaje de televisión cómo administraba la fiscalización comunal en función del microtráfico, el narcotráfico, los delitos, el crimen organizado, todo su equipo con algún grado de discrecionalidad de funcionamiento aparte del control de la propia municipalidad, de su alcalde y del consejo, de la alcaldesa, en este caso venía el consejo municipal. Vimos el caso de Cerrillo hace 2 años atrás, donde todo el contingente de trabajadores tenía serios problemas de antecedentes, trabajadores de función pública, contratados Código del Trabajo, serios problemas de antecedentes de su comportamiento cívico y ciudadano con delitos de distinto nivel, ¿no? Entonces la exclusividad de tener solo el tema de seguridad pública en una sola persona. Vimos el caso de San Felipe el año pasado, funcionarios de Carabineros, los funcionarios de Carabineros, la mitad del OS7 de Carabineros involucrados en delitos de narcotráfico y microtráfico, ¿no? Todos destituidos y hoy día puestos a disposición de la justicia. Si eso pasa con las policías, que están formadas, son profesionales, tienen filtro, para que eso no ocurra, entonces la dimensión que le pueda ocurrir a un funcionario sin tener la formación castrense que tienen ellos es de mayor envergadura. Vimos el caso de Huechuraba, que esto ocurre hace muchos años atrás, donde el director de seguridad pública era el ex general de Carabineros que dirigió el servicio de inteligencia, ¿no? Donde el director de seguridad pública civil, municipal, controlaba también la propia comisaría, la 54 comisaría de Huechuraba. O sea, lo dije en nuestra exposición inicial. Muchos directores de seguridad pública son ex prefectos de PDI, son ex coroneles y ex generales de Carabineros. Entonces hay una distorsión, hay una confusión, hay una mixtura entre las labores civiles, institucionales de la municipalidad y labores castrenses porque ningún carabinero oficial deja de serlo estando ya de salida de su propia institución. Todo el mundo se cuadra y se sujeta y se subordina, los funcionarios en ejercicio, aunque ese director, ex coronel o ex general esté en retiro. Eso podemos responder respecto a la pregunta de la senadora y termino con 2 cosas. Sobre el tema de la privatización, por cierto, que nos genera alarma, preocupación, que el mundo privado intervenga, se involucre de manera indirecta, abierta, encubierta en las funciones propias de las instituciones públicas. Que no esté señalado explícitamente que no se puedan intermediar los servicios con empresas de seguridad privada, que también hemos visto los hechos noticiosos en los últimos años, todo lo que ha ocurrido con esa empresa, cómo se controla la seguridad pública en nuestro país respecto del punto de vista de la dimensión y la concepción privada, donde el valor del dinero, la remuneración o la utilidad de la empresa es mucho mayor que el concepto ético para el cual ha sido contratado. Y respecto de la pregunta que nos hace el presidente, y cierro aquí, imagínese
cuál podría ser nuestra colaboración, nuestra contribución a la situación de seguridad pública en nuestra nación si un gobierno completo no ha podido entregar garantía, certeza sobre la seguridad de su propia población. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Nosotros creemos que este proyecto, y por la vía de los hechos, los alcaldes han sido bastante irresponsables. Han improvisado muchas iniciativas con nosotros y han querido legislar sobre coyunturas y contingencia, evitando proyectar el futuro de la dimensión de estas tareas. Gracias. Muchas gracias, don Fabián Caballero. Tiene la palabra Cristian Gajardo. Muchas gracias, presidente. A ver, primero, bueno, efectivamente, como dice Fabián acá, nosotros, obviamente los funcionarios también somos ciudadanos y también entendemos la necesidad de velar y tratar de ver el tema de seguridad de una manera distinta y intentar poder construir, como dice el senador, también esto para mejorar Chile, digamos. Pero el problema que estamos hoy día discutiendo no nace desde los trabajadores municipales, y yo creo que eso hay que aclararlo, porque creo que no ha quedado claro. O sea, si estamos discutiendo hoy día es porque efectivamente hay normas que respetar y aquí, lamentablemente, los alcaldes no las respetaron. Y es así. Y por eso estamos discutiendo hoy día. Entonces, cuando nos dicen que vamos a regular, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿después de esto qué viene? Entonces, ¿este es el primer paso para la policía municipal? Eso es lo que nosotros hoy día estamos tratando de decir y que quede claro en la comisión y en los lugares que podamos expresar. Respecto de la pregunta hecha por la senadora en relación a que efectivamente a lo mejor podemos tener una diferencia con, entre comillas, de la centralización de la fiscalización, creemos oportuno resguardar la fiscalización municipal y la que tiene hoy día el municipio. Hay muchas funciones que creo que la comunidad las tiene que trabajar con los funcionarios municipales de una manera distinta y en eso efectivamente no nos vamos a perder. Fíjense que el FIGEM, que es un fondo que incentiva el mejoramiento de la gestión, no el PMG de los funcionarios, ustedes lo pueden pedir a la Subdere, tiene 5 indicadores y dentro de esos indicadores hay uno que tiene que ver con lo que estamos consultando, que es el tema de las fiscalizaciones a las patentes municipales. Recaudación, ¿cierto? Cuando los alcaldes dicen queremos que retener el IVA, quiero decir que esa propuesta la tiene UFEMUCH hace mucho tiempo, digamos. Pero tenemos otras también en materia de ingresos propios. Pero respecto de eso solamente recalcar que hay comunas que según el registro, porque algunos han dicho no, está mal hecho el registro, pero la información la suben las mismas municipalidades. 0,26 del 100% de recaudación San Felipe, 0,52 Colina, 0,56 El Tabo, 0,60 Antofagasta. En la presentación están algunos datos más de la ineficacia. Por tanto, yo podría también presumir que hoy día los municipios, con tal de cubrir la seguridad pública y que es necesaria, han dejado de cumplir otras tareas. Por eso para nosotros es relevante que se aclare la situación de los fiscalizadores municipales y los fiscalizadores de seguridad en ese sentido. Me preocupa, y por eso quiero hacer una reflexión en ese sentido. Me preocupa porque si efectivamente, como lo dice la subsecretaria por su intermedio, señor presidente, que esto es para regular y solamente este paso que estamos viendo hoy día sobre las indicaciones, me hubiera gustado escuchar inmediatamente de los alcaldes el rechazo a la indicación número 47, que nos lleva efectivamente a la... y no lo dijeron. Entonces, si no lo dicen, es porque lo comparten. Entonces, ¿cómo se mejora esto, senador? Con diálogo, como lo dijo usted, presidente. Usted lo dijo con diálogo. Estamos disponibles para conversar, para aclarar, porque como se ha dicho que hay cosas que no se entienden, a lo mejor efectivamente las podemos entregar de otra manera. Entiendan, para nosotros llegar acá, entregar los antecedentes muchas veces no es fácil. Gracias a hoy día la tecnología podemos acceder a la información y podemos conocer un poquito más. Por eso tuvimos acceso a la indicación y podemos compartir algunas cosas para mejorar. Pero desde el punto de vista, como dice usted, esto se tiene que transformar y mejorar en función del diálogo. Y lo que vemos hoy día es que el diálogo con las organizaciones de trabajadores, por lo menos nosotros, no lo hemos sentido como corresponde. Muchas gracias. Gracias, don Cristian. Y terminamos con don Sebastián Torrealba. Lorena Menares, presidente.
Gracias, presidente. Muy corto con respecto a las observaciones y por su intermedio, presidente, de la senadora Pascual. Evidentemente nosotros también creemos en la centralización de esto y que sean las direcciones de seguridad las que existan, digamos, y no que inspectores que están para otro tipo de fiscalizaciones se encarguen de el tema de prevención del delito o de la seguridad. Y evidentemente estas direcciones de seguridad pueden el día de mañana acompañar a algunos otros inspectores que necesiten fiscalizar algunas materias que en su caso podrían revestir peligro para ellos, y por lo tanto nosotros volvemos a decir que este proyecto y los alcaldes no quieren generar policías municipales, sino que una dirección de seguridad que permita ayudar a las labores preventivas de seguridad. Con respecto al acceso a la información, no sé si entendí bien, senadora, pero creo poder decirlo de buena forma, que hoy día lo que se incorpora con respecto a la entrega de información por parte de la Dirección de Seguridad a otras organizaciones son las fuerzas de orden y seguridad y no las Fuerzas Armadas. No sé si estoy correcto en lo que usted me estaba preguntando, pero hoy día lo que se detalla en ese artículo en específico tiene que ver con fuerzas de orden y seguridad. Con respecto a la pregunta del senador Durana, y que tiene que ver con el IVA y los impuestos, esto evidentemente no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros. La verdad es que las maneras de poder financiar de buena forma a los municipios existen hace ya mucho rato, no hay que inventar la rueda, y el IVA, evidentemente, que generan los municipios, dada la acción de los municipios, son ingresos que recibe el fisco y que podrían ser restituidos a los municipios, así como, por ejemplo, se hace con los exportadores, y nosotros podemos, evidentemente, llevar esos recursos al Fondo Común Municipal para que puedan ser distribuidos de buena forma y se puedan crear las direcciones de seguridad y se puedan crear también asociaciones que ayuden a la prevención del delito, porque evidentemente yo creo que gran parte de los municipios de Chile no van a poder solucionar el problema de la seguridad por sí solo, y por eso las asociaciones para los efectos de seguridad son súper importantes. Y otros ingresos que podrían ir directamente a los municipios. Hoy día hay varios casos, pero por ejemplo patentes mineras o patentes de casino, en unos porcentajes se van a los gobiernos regionales y luego los municipios tienen que postularlo a los gobiernos regionales con otro tipo de proyectos, y la verdad es que nosotros creemos de que si esos ingresos pueden ir directamente a los municipios, se pueden gestionar de mejor forma y pueden llegar más rápidamente y en su totalidad al beneficiario final, que son los ciudadanos, y no generar una burocracia que haga que se pierdan recursos por intermediaciones tanto de instituciones como de otras organizaciones. Eso con respecto a las preguntas. Muchas gracias, don Sebastián. Solo informar que la indicación referente al reglamento del uso de la fuerza va a ser retirada de las indicaciones para conocimiento de todos los que están hoy día en esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta.